Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contados por los periodistas más reconocidos de la región. El río esconde infinitas historias. En Santa Fe se convive con esa materia. Estamos rodeados de ríos, arroyos, lagunas, en medio del tremendo delta del majestuoso río Paraná, el segundo más grande de Sudamérica y el 10º del planeta. Este paisaje ribereño es inspiración para artistas que a lo largo de la historia lo han ilustrado, han tomado su música para hacerlo canción y han escrito poesías, novelas e historias del río. Una de ellas es la que rescata una tragedia, que al mismo tiempo tiene ribetes extraordinarios. Fueron narrados de manera impecable por el historiador y escritor santafesino Gustavo Farabolini. Por eso, en esta edición del ciclo de podcast La Orilla Brava, en el Multimedios El Litoral de Santa Fe, quien les habla, Nicolás Loyarte, decidió convocar a Gustavo para que sea él quien nos cuente sobre su libro El Puente de las Ánimas, la historia del colectivo que cayó desde el arroyo Leyes en la Ruta 1 el 20 de noviembre de 1970, poco después de las 6 de la tarde. El saldo fueron 55 víctimas fatales, pero además 6 personas lograron sobrevivir, y Gustavo se tomó el trabajo a lo largo de los años de recoger sus testimonios para el libro, al igual que el de los héroes, los pescadores que pudieron rescatar a esos sobrevivientes. Gustavo, un placer que te hayan molestado en venir, y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué huella dejó en vos el libro El Puente de las Ánimas? Bien, un placer estar acá. La huella, bueno, tiene, digamos, son varias huellas. Por un lado, la principal fue la que me motivó a mí a escribir el libro. Y justamente está el río de por medio. Yo estaba cerca de Leyes y una persona me dijo, un lugareño, que las noches de luna llena se podía ver el ómnibus todavía debajo del río. Cosa que no era cierta porque el ómnibus lo habían sacado hacía 50 años. Eso me transportó a una huella de la infancia. Yo adolescente leyendo la revista Así, una revista sensacionalista, que dedicó todas sus páginas al accidente. Entonces ahí disparó lo que decimos los escritores, no la inspiración, pero la motivación que surge así, y a partir de ahí no pude parar en la investigación. Y bueno, la huella sigue porque una vez publicado el libro, yo lo estoy presentando en los pueblos de la costa, y la huella que quedó ahí me traspasa, ¿no es cierto? Cada presentación del libro es una devolución que me enriquece. Hay historias sorprendentes dentro de ese gran relato que es El Puente de las Ánimas. Por ejemplo, la historia de vida de una beba que flotó por el pañal de la bombachita de goma. La historia del pescador, el Tata Escobar, que fue titulado en una crónica impecable que recomiendo, que fue publicada por Revista Anfibia, que se llama El Héroe del Río, esa crónica, y donde vos también recogés lo que es su perfil humano, ¿no? Y de esa persona que vivía en la orilla de ese puente y que fue uno de los que logró salvar vidas. Claro, cuando el ómnibus, digamos, se hunde, empiezan a flotar gente, por supuesto, valijas, muñecos. El Tata Escobar, que era un pescador que vivía en la orilla, saca una canoa, se va al río espontáneamente y ve flotar una muñeca, pero después ve que tiene movimiento, y era la beba que flotaba por la bombacha de goma. Entonces la alza, se la da al ingeniero Oki, que venía en otra canoa, y le dice, porque la chica estaba prácticamente muerta, 1 año tenía, tome, ingeniero, usted que sabe más, y el ingeniero le hizo reanimación. Así que, bueno, justamente por eso el hecho trascendió en todo el país, salió en todos los diarios, en todas las revistas, una especie de milagro, ¿no? El río en sí es algo que fluye en nuestro entorno, en la ribera del litoral, y pienso en Juan L. Ortiz, en Juan José Saer y en otros
escritores y poetas intelectuales que lo han descrito de manera impecable. Vos coordinás un taller en la costa de Santa Fe y es una de tus materias de abordaje el río, ¿no? Sí, justamente yo coordino talleres de narrativa en Arroyo Leyes y en San José del Rincón, las bibliotecas populares de ambas localidades. Y sí, justamente organizamos incluso jornadas de escritores una vez por año y el eje siempre es el río, ¿no es cierto? Y aunque no lo digamos, está ahí, ¿no es cierto?, como telón de fondo, pero influyendo fuertemente, en este caso en la literatura. Y en la simbología, ¿qué es el río para nosotros, o para quienes, sobre todo los creadores santafesinos? Sí, yo me acuerdo cuando empecé a escribir sobre esto, yo no hace tanto que vivo en la costa. Me acuerdo que me leí todos los escritores que nombraste y muchos más para imbuirme del lenguaje de ellos, como para meterme en el río. Y bueno, me terminé metiendo. Vos tenés ahí apuntado, tenés el libro en tus manos y El Puente de las Ánimas, y tenés un fragmento, me gustaría si podés leerlo. Fui muchas veces a Leyes en los últimos tiempos. Lo miré desde sus barrancas a pique. Me imaginé la hondura, el lecho debajo de sus pliegues marrones. Me impregné de su olor, oí el rumor del agua. Seguí su rumbo, el angostarse y perderse turbio en el horizonte. Me detuve en los remansos, en los troncos y camalotes a la deriva. Sentí el fluir de la corriente gredosa que en cada inundación se lleva algo. Vi restos de crecientes en las enramadas, canoas moviéndose con la corriente, remos que esperan. Entendí la soledad del pescador, su hermetismo, su sabiduría. Increíble. Dentro de lo que fueron ¿Cuánto tiempo te llevó el libro? No menos de 3 años. Y hubo un momento, un hito que vos alguna vez me contaste, que fue el día que vos hiciste exactamente el mismo viaje que el colectivo que cayó al río. Claro, fue una de las cosas que me nació y que es como uno de los ejes del libro. Yo tomé el ómnibus un 20 de noviembre de 2015, o sea, 40 y pico años después, a las 6 de la tarde, otra empresa de ómnibus es ahora, pero la misma, digamos, es un horario pico. En ese momento hacía 40 y pico años, subían estudiantes que volvían de la secundaria, la gente que trabajaba en el túnel, los turistas. Bueno, yo lo tomé al ómnibus, hice el recorrido y fui pensando y apuntando lo que yo veía minuto a minuto y lo que pasaba en el ómnibus, lo que había pasado hacía 40 años, incluso había ganado Monzón hacía una semana el título. El boxeador. El boxeador, perdón, y la gente de San Javier seguramente festejaba, había euforia. Y bueno, llego hasta el puente y ahí me detengo y ahí empiezo otra historia. Quien está contando esta historia es Gustavo Farabolini, el autor del libro El Puente de las Ánimas. ¿Lograste dar con los sobrevivientes? ¿Cómo fue esa búsqueda? Claro, yo lo que pensé como decisión, digamos, para escribir el libro, te decía respecto al tiempo, 1 año y pico de investigación, muy difícil encontrar a los sobrevivientes porque a 2 le cambiaron el apellido. Mi decisión fue basarme en los sobrevivientes para darle un matiz positivo al libro, habiendo sido la tragedia tan grande. Entonces, la mitad del libro yo la dedico a buscar a los 6 sobrevivientes. Están en distintas provincias, ya te digo, 2 tienen distintos apellidos. Me costó muchísimo ubicarlos pese a las redes sociales. Entonces, bueno, finalmente los ubiqué. Hay 3 muertos, pero reconstruí sus vidas después del accidente, porque me interesaba más que nada qué pasa por la cabeza y cómo se modifica la vida de una persona que está un par de minutos muerta o sumergida, cómo cambia su vida. Y evidentemente a todos les modificó algo. Decía, reconstruí la vida de los 3 que murieron con sus familiares y de los 3 que están vivos, bueno, llegué a ellos y pude ver a fondo, digamos, con entrevistas cómo es su vida. Bueno, y en 2 de los casos son personas que tienen una especie de misticismo, se consideran como elegidas de Dios, hacen curaciones como de ángeles, así que yo creo que eso, bueno, y ahí lo llevo al lector, yo me pongo como personaje de perfil bajo y que el lector viaje conmigo y vaya encontrando, abriendo esas puertas que se me van abriendo, cerrando a mí. Me imagino que también
debe ser un momento intenso humanamente las presentaciones que hiciste del libro. Yo participé de la primera presentación acá en la ciudad de Santa Fe, que fue masiva, fue algo hermoso, pero también lo has presentado en otros lugares. Se te acerca la gente, te dice, sí, lo que dijiste es tal cual, te aporto tal otra anécdota. Sí. Lo de Santa Fe, como vos decís, fue muy lindo porque fue masivo y aparte armamos una presentación con Patricia Barrio Nuevo y su grupo, donde armonizamos las lecturas con la música. Pero fue una presentación, digamos, linda, pero una más. Todo lo que yo hice en Callastá, San Javier, Santa Rosa de Calchines, es otra historia. No me puedo ir, cada persona me dice, yo tengo un sobreviviente, alguien que murió ahogado. Me aportan tantas historias que yo decía un poco en broma, yo podría escribir otro libro o engordar 100 páginas con las historias. Pero aparte se percibe la emoción y la vigencia de que vos decís, pasó ahora se cumplen 49 años. La gente lo tiene, eso dice, mi abuela le pasó esto, es algo que está en el colectivo, en la memoria popular. Para quienes no accedieron a El Puente de las Ánimas, es un libro que te devora, que la verdad que está narrado de una manera en la que uno no puede dejar de leerlo, se puede pasar toda la noche leyéndolo, y tiene una cuidadosa edición de otra autora santafesina que es Selva Almada. Sí, Selva Almada, yo hace como 10 años que hago talleres con ella. En realidad son lo que llamamos tutoría de obra. Yo tengo escrita hasta el momento 3 novelas, digamos, o 3 libros. Uno de ellos es este, y los escribo yo, por supuesto, pero cada 15 días nos juntamos con ella y otros escritores de Santa Fe por Skype y discutimos o leemos los textos. Así que yo digo siempre, la escritura tiene la parte individual en soledad, la foto del escritor ahí en su buhardilla, pero en el caso mío y de mis compañeros de Santa Fe, tiene mucho de colectivo porque están las opiniones de cada uno, que en definitiva uno se hace permeable a eso. Selva me prologó el libro y estuvo en varias presentaciones, así que también es un respaldo muy, muy grande. Gustavo, ¿dónde se consigue el libro? ¿Está en librerías del país o solo acá en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe está en todas las librerías, digamos, las de la peatonal y las librerías alternativas. En el resto del país sé que estaban llevando a Rosario. La editorial se llama Modesto Rimba y tiene distribución en Rosario. En Buenos Aires también hay en determinadas librerías, pero la idea es hacer un sistema de distribución también digital. O sea que por ahora Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Muchas gracias por tu aporte. Gracias a vos, un gusto. Bueno, hoy nos acompañó Gustavo Farabolini, el autor del libro El Puente de las Ánimas. Esto es el ciclo de podcast La Orilla Brava en el Litoral Multimedios. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.